A continuación, doctora Jubis, seguimos con el simposio número 2, que está a cargo de la doctora Yamile Jubis, de la doctora Cindy Rodríguez de Perú y de la doctora Ana Rabasani de Brasil. Seguimos con este mix latinoamericano. Continuemos. Bueno, para mí es un placer estar con ustedes hoy y compartir este tema tan interesante como es el uso del factor de crecimiento recombinante humano en las heridas de pie diabético y otras úlceras complejas. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés para esta conferencia académica. Y hay algo importante que debemos mencionar y es el tema de los datos epidemiológicos con respecto a estas heridas de difícil cicatrización a nivel mundial. Estamos hablando, por ejemplo, con respecto a Estados Unidos, que cerca de 7 millones de americanos viven con una úlcera, con una lesión crónica. De estas, aproximadamente un 6% corresponden a úlceras arteriales, un 8% corresponden a úlceras de origen traumático o son heridas quirúrgicas, hasta un 12% son úlceras de origen venoso, hasta un 31% úlceras de pie diabético y un 43% lesiones por presión. Por supuesto, la rata de amputación se incrementó durante la pandemia COVID-19, no solamente en Norteamérica, sino en muchos países, debido a que la prioridad inicialmente era el COVID y se dejó un poco de lado el tratamiento y lo más importante, tamizajes precoces para evitar complicaciones durante este tiempo. Entonces, se dice que aproximadamente hasta un 50% de amputaciones aumentaron o se incrementaron durante la pandemia. Otros datos muy importantes es que no solamente impacta a nivel de la población, sino que por supuesto tiene un impacto a nivel económico. Estamos hablando que el gasto en tratamiento de estas úlceras crónicas puede ascender hasta en $20 millones en Estados Unidos a un año. Y pues algo que va de la mano con este incremento de las amputaciones es que al mismo tiempo que se aumentan las amputaciones, aumenta el riesgo de una mortalidad dentro de los primeros 5 años. Y estamos hablando que aproximadamente el 50% de los amputados tienen un 50% de rata de mortalidad para morir dentro de esos siguientes 5 años. Hablemos un poco en materia de la fisiopatología de estas lesiones. Aquí simplemente quiero mostrarles que esto está supremamente explicado, esquematizado, se ha publicado en diferentes años, casi a partir de 1980, 1990, empezaron a mostrarse la evidencia que había exactamente en el estado de cronificación, que era el estado de inflamación en estos pacientes con lesiones crónicas. Estos son diferentes esquemas que les traigo, pero todo se resume en lo mismo, a un retardo de la cicatrización, y es allí donde ellas toman el nombre de heridas de difícil cicatrización. Este, por ejemplo, es un esquema que me gusta mucho, es el círculo de Collen, que es muy conocido porque es un círculo, es lo que nos muestra ese círculo vicioso al que por donde pueden ir pasando estas lesiones, y que todo se debe a un efecto inflamatorio dentro de ese lecho de la herida. Entonces hay, por ejemplo, una degradación de la matriz extracelular con una degradación de los factores de crecimiento. Esto hace que haya un daño tisular. Este daño tisular es persistente, por lo tanto hay un aumento de las bacterias y de las toxinas. Al mismo tiempo, esto hace que hayan radicales libres y citoquinas en el lecho, que hace que persista la inflamación. Esto incrementa la respuesta inflamatoria. Hay un exceso de proteasas que
produce un imbalance celular y nuevamente volvemos a lo mismo del daño tisular y empieza ese círculo vicioso. Si nosotros no logramos romper este círculo en alguna de sus porciones, en alguna de sus partes, es cuando entonces vamos a tener esos problemas tan difíciles pues, de lograr cicatrización en este tipo de lesiones. Lo mismo pasa con las úlceras venosas, que es también un ciclo vicioso, esa hipertensión venosa que produce una disfunción, que se produce por una disfunción, un reflujo o una obstrucción a nivel de las venas. Esto produce que haya unos cambios celulares endoteliales en tanto en la hemodinamia micro como macrovenosa. Van a haber, por supuesto, una alteración en las células endoteliales. Va a haber una disrupción del glicocálix o del endotelio. Esto va a producir un infiltrado de células inflamatorias que va a producir, por supuesto, una remodelación, un retardo o una dilatación en esa remodelación del tejido y, por supuesto, una elevación de los MIMS. Y eso al mismo tiempo va a llevar a que nuevamente vuelva y se repita. No podía faltar, por supuesto, en el tema del pie diabético, que es muy similar. Tenemos un pie diabético que puede estar infectado, que puede estar ulcerado, que puede estar isquémico o que puede ser neuropático. Pueden estar combinados 1 con 2, el 2 con el 3, el 1, 2 y 3, el 1, 2, 3 y 4. En fin, lo importante con todo esto es que nosotros no podemos lograr una cicatrización en estos pacientes con pie diabético si no tenemos una compensación metabólica, ya que la diabetes per se va a producir un problema a nivel inflamatorio, que es también lo que dificulta la cicatrización de las lesiones. Entonces, hay 5 pilares fundamentales en el tratamiento del pie diabético ulcerado. El primero es hacer un buen tratamiento local de la lesión, teniendo en cuenta la evidencia. Súper importante, la descarga plantar para lograr una cicatrización acelerada. Tercero, un control metabólico que incluya un manejo holístico de la enfermedad. La valoración de la infección y, por supuesto, la valoración de esa perfusión o de esos signos de isquemia que podamos encontrar en nuestros pacientes. Me voy a concentrar en el tema del tratamiento a nivel local. Y les traigo este acrónimo que me pareció muy interesante, además que está casi que sacado del horno. Esto fue publicado en la revista Wounds en el 2020, donde decía que el enfoque de las úlceras crónicas debía basarse en un acrónimo que correspondía a 6 letras, a una palabra que se llama abscess, y cada letra de este acrónimo significa una característica que debemos tener en cuenta. Entonces, la A son todas las condiciones médicas subyacentes del paciente. Una historia clínica completa que incluya la valoración física y, por supuesto, todas las enfermedades o comorbilidades que tenga el paciente. Y hay que incluir el tema nutricional, muy importante para la cicatrización. La letra B es el manejo del lecho. Entonces, tengan en cuenta la biocarga, tengan en cuenta las biopelículas y traten lo posible de realizar biopsias cuando usted vea que el tejido está comprometido con signos infecciosos. Y para poder hacer una valoración ideal de ese lecho, tenga en cuenta que puedes incluir productos basados en tejidos celulares y acelulares que nos puedan ayudar a cerrar esas heridas. La letra C es circulación. Tenga en cuenta la perfusión que tenga ese paciente. Entonces, incluye una valoración arterial, venosa y linfática si procede. La letra E, no se le olvide hacer un adecuado enfoque y manejo tanto del edema como del exudado. Si tengo una lesión exudativa, no ir a colocar algo que la exude más porque la sobrecarga, pero si tengo una lesión seca, no ir a colocar algo que absorba porque la va a desecar más. Por lo tanto, siempre debe haber un balance hídrico, un balance con respecto al exudado. La primera S es no olvide proteger la piel, incluyendo los bordes, la piel perilesional y, por supuesto, las descargas que nos van a ayudar muchísimo para cicatrizar las heridas, sobre todo las de la planta del pie. Y la S, que es algo que últimamente se ha involucrado cada vez más en las escalas de enfoque de los pacientes, son los factores sociales y los factores espirituales, que incluya una valoración del ambiente social inmediato, los factores limitantes sociales y asuntos personales que puedan afectar el cuidado de las lesiones.
Este es otro cuadro que quiero mostrarles que también hace parte del mismo acrónimo del Abscess System, pero aquí habla un poco más específico de cómo las etapas por las que va pasando una lesión y los tratamientos que hay que tener en cuenta. ¿Para qué? Para lograr un buen manejo de las lesiones. Entonces, por ejemplo, hay que tener en cuenta que la barra roja nos está hablando de los días en promedio entre el día 1 y el día 4. ¿Qué es lo que te dice la escala? Haga desbridamientos agresivos. ¿Para qué? Para hacer una limpieza profunda y una limpieza rápida. Segundo, utilice antisépticos tópicos si son necesarios y o antibióticos sistémicos empíricos, a pesar de que, por supuesto, haya tomado una muestra de cultivo para ver el tratamiento, para confirmar el patógeno y si la elección de ese tratamiento empírico fue la adecuada. Maneje todos los factores del huésped para que tenga una adecuada respuesta. Por lo tanto, por ejemplo, si el paciente es diabético, maneje esa diabetes. Si el paciente tiene una insuficiencia venosa, no se olvide comprimir. Si el paciente tiene una lesión por presión, no se olvide ayudarle con el tema de la presión sobre ese punto. En fin, todo lo que tenga que ver con los factores del huésped que influyen directamente en la evolución de la lesión. Y, por supuesto, identifique el microorganismo, como lo comentábamos ahorita, haciendo uso del cultivo. ¿Esto qué es? Iniciar, o su objetivo ¿cuál es? Inicie múltiples terapias en combinación dirigida cada una a una característica. Ya en promedio, entre el día 5 y entre el día 7, lo que debe hacer es optimizar y o personalizar las terapias acorde a cómo va ese proceso de cicatrización en cada paciente. Entonces, valore todo el tema inflamatorio y el estatus de la cicatrización, haga un desbridamiento apropiado para cómo se encuentra la lesión en ese momento, utilizando el mecanismo o la forma que usted considere que sea adecuado en ese momento, optimizar o personalizar si voy a hacer uso de antisépticos tópicos o antibióticos sistémicos y, por supuesto, continúe manejando esos riesgos del huésped. Entre la primera y la cuarta semana de tratamiento, empiece a desescalar el tratamiento a medida que la herida mejore. Entonces, nuevamente, tenga en cuenta la valoración de la inflamación y el estatus de cicatrización, haga desbridamientos de mantenimiento si el paciente lo requiere, reevalúe realmente si hay necesidad de continuar con antisépticos tópicos o con los antibióticos sistémicos y continúe controlando los factores de riesgo del huésped. Si la lesión, si ustedes pasaron esas 4 semanas, que se supone que es lo que deberíamos lograr en una lesión, una cicatrización por lo menos de más de un 30, un 40%, y no lo hemos logrado, entonces deténgase nuevamente y evalúe la cicatrización y decida qué va a hacer. O continuar con el cuidado estándar, que es con lo que viene, o evalúe la posibilidad de iniciar terapias avanzadas. Dentro de esas terapias avanzadas tenemos los factores de crecimiento, los injertos de piel, combinación de diferentes productos, inclusive terapia de presión negativa si tengo adicional un factor infeccioso que me puede estar afectando la lesión. Por lo tanto, esto es un cambio o una nueva estrategia que se debería empezar a implementar, y no es esperar hasta que el paciente lleve 4 meses, a que lleve 12 semanas, a que lleve 16 semanas para pensar en iniciar terapias avanzadas. No, si a partir de la 4ª semana, 5ª, ya vemos que el paciente no ha evolucionado como quisiéramos, es cuando debemos empezar esas terapias. ¿Para qué? Para lograr una rápida cicatrización. ¿Por qué son importantes los factores de crecimiento en las heridas complejas? Recordemos que una lesión difícil de cicatrizar o una úlcera crónica tiene aumento de la actividad proteolítica, senescencia celular, déficit de factores de crecimiento y déficit en la producción de fibrina. ¿Y esto debido a qué? A que posiblemente pueda haber un efecto de hipoxia tisular, a que pueda haber una colonización bacteriana, a que pueda haber una fase inflamatoria prolongada. ¿Esto qué significa o a qué conlleva?
hay un aumento de citoquinas proinflamatorias, hay un aumento de macrófagos, neutrófilos y linfocitos, que eso es parte de la característica fundamental de esa fase inflamatoria, y hay elevación de las metaloproteasas, que es lo que produce ese desbalance celular que no nos deja ayudar a cicatrizar, a que se forme una matriz extracelular adecuada. Por lo tanto, los factores de crecimiento en ese tipo de lesiones son fundamentales. ¿Por qué? Porque nos acorta la fase inflamatoria, nos ayuda con la hemostasia, nos ayuda a aprovisionar de fibrina esa matriz y nos ayuda al mismo tiempo a combatir de cierta forma por este proceso inflamatorio algún tipo de biofilm que quiera formarse. Va a también a mejorar o va a promover la formación de tejido de granulación. Por lo tanto, va a haber angiogénesis, va a haber una proliferación celular y un quimiotactismo. Esto va a llevar a una estimulación de la epitelización, por lo tanto hay una proliferación y migración de queratinocitos. Y por último nos va a llevar a esa remodelación, que es esa síntesis de la matriz extracelular, logrando un cierre completo de la lesión. Quiero presentarles una parte específica de la guía de práctica clínica de pie diabético en adultos para Colombia, que fue un documento científico realizado bajo el liderazgo de la Asociación Colombiana de Diabetes y 9 sociedades científicas más colombianas, como fueron la Asociación de Endocrinología, Infectología, Medicina Familiar, Fisiatría, Medicina Interna, Radiología, Cirugía Vascular y Angiología, Ortopedia y Traumatología y Cirugía Plástica. Este documento, que se llama específicamente Guía de Práctica Clínica para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con diabetes complicado, las cuales ustedes pueden encontrar en la página web del Ministerio de Salud de Colombia, en la página de la Asociación Colombiana de Diabetes o directamente en el libro electrónico, que ustedes pueden verlo en esos links que les estoy mostrando en este momento. Esta guía tiene las características pues, que la definen, es que es un documento el cual se desarrolló basado en 7 preguntas clínicas, las cuales fueron respondidas con recomendaciones basadas en la evidencia. En algunos se colocaron unos puntos de buena práctica que buscaban profundizar la información, se colocaron algoritmos de manejo para facilidad en la toma de decisiones y hubo unos temas a los cuales le colocamos unos anexos clínicos porque consideramos que deberíamos ampliar unos conceptos. Voy entonces a mostrarles una de las preguntas y una de las recomendaciones emitidas. Pregunta número 6. ¿Cuál es la efectividad y seguridad de las intervenciones farmacológicas para el tratamiento de pacientes con pie diabético complicado? Recomendación número 49. Se sugiere el tratamiento con factor de crecimiento epidérmico para el manejo de los pacientes con pie diabético complicado con úlcera, con el fin de disminuir el tiempo de cicatrización. Nos pareció muy relevante colocar un punto de buena práctica a esto por el tipo de producto que es el factor de crecimiento epidérmico con el que contamos en nuestros países en Latinoamérica y bueno, y en el mundo. Y el panel de expertos considera que el factor de crecimiento apropiado debe ser de tipo recombinante humano y es pertinente que el profesional que proporcione esta terapia cuente con el entrenamiento adecuado dada su administración intra y perilesional. Este es el ejemplo del algoritmo que específicamente tiene que ver con la complicación que es la úlcera. Entonces, rápidamente vamos a desarrollarlo y tenemos ese paciente con pie diabético ulcerado. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Control integral de la diabetes, valoración del estado nutricional, control de los factores de riesgo y de sus comorbilidades. Segundo punto, evalúe el estado vascular. Por lo general, con una palpación de pulsos distales, pedio y tibial posterior, logramos, si están presentes, casi que garantizar que el 70% de la circulación de ese paciente está presente. Pero lo ideal es que todo paciente con pie diabético ulcerado tenga un Doppler duplex color con el fin de evidenciar si hay algún tipo de obstrucción o estenosis que sea hemodinámica, que reperfunda o que tenga una repercusión hemodinámica que nos pudiera entorpecer la cicatrización.
Pero entonces evaluamos el estado vascular. Entonces nos podemos ir a cualquiera de los dos brazos. Si el estado vascular no es adecuado, la sugerencia es salga de este algoritmo porque su objetivo no es cicatrizar la herida, su objetivo es salvar la extremidad del paciente. Por lo tanto, salga de este algoritmo y diríjase al algoritmo de pie diabético complicado con enfermedad arterial periférica. Pero si al hacer la evaluación encontramos que es adecuado el estado vascular, entonces tercer punto, evalúe o valore la parte infecciosa. La infección puede ser dos, o ya bien sea infección de tejidos blandos u osteomielitis, o la combinación de las dos. Entonces, ¿estamos o no ante la sospecha de infección de tejidos blandos? Entonces, hagamos de cuenta que no hay infección de tejidos blandos. Entonces, sigamos al siguiente y es, ¿hay o no sospecha de osteomielitis? Entonces, si efectivamente estamos ante la sospecha de osteomielitis, entonces salga de este algoritmo y diríjase específicamente al algoritmo de pie diabético con infección. ¿Para qué? Porque en ese algoritmo les van a informar cómo se categoriza la infección, cuáles son los antibióticos que hay que darse de manera empírica, por cuánto tiempo y cuál es el antibiótico enfocado al germen, y les dice si hay que hospitalizar al paciente o hay que manejar de manera ambulatoria. En fin, dan unos parámetros específicos que por complejidad no se colocaban en este mismo algoritmo y tocaba colocarlo en una parte. Pero hagamos de cuenta que no hay osteomielitis, devolvámonos al algoritmo, entonces debemos tener en cuenta la valoración número 4 y es, ¿estamos ante una úlcera compleja, sí o no? Se lo dejo ahí un momentico para que nos devolvamos al otro lado del algoritmo. Entonces nos devolvemos aquí a infección de tejidos blandos. Entonces por aquí ya dijimos que no. Vayámonos por este lado. Sí tengo infección de tejidos blandos. Entonces, consulte el algoritmo de pie diabético con infección, pero adicionalmente a eso, quédese aquí y haga desbridamiento profundo o amplio o cirugía, que eso ya lo definiría ortopedia o cirugía. Cuando ese paciente se le haga ese desbridamiento quirúrgico profundo o se lleve a cirugía como secuestrectomía o alguna otra, debería salir de salas de cirugía con la colocación de la terapia a presión negativa. Aquí es la indicación 1A de usar este tipo de terapia. Cuando el paciente ha cumplido con el tiempo que decidimos colocar la terapia a presión negativa, entonces sí continuar en curaciones en ambiente húmedo en clínica de heridas, colocando la descarga plantar que requiere el paciente dependiendo de la localización de la lesión. Cuando la infección esté controlada, entonces deberíamos llamar o vincular a cirugía plástica para que piensen la opción de hacer una cirugía reconstructiva, ya bien sea con colgajos, microinjertos o injertos de piel. La respuesta es positiva, perfecto, cierre completo, alta médica, rehabilitación para el paciente. Pero si a pesar de haberle hecho todo esto al paciente, la respuesta fue negativa, no logramos una cicatrización, entonces debemos sospechar si estamos ante una úlcera compleja. Teniendo en cuenta las características de la úlcera compleja, que es úlcera de más de 4 semanas, que no ha logrado una cicatrización por lo menos del 25%, lesiones que tengan exposición de tejidos vitales como es hueso, músculo, fascia, articulación, o tercero, úlceras de gran extensión. Entonces, si no estoy ante una úlcera compleja, dele manejo estándar al paciente con curaciones en ambiente húmedo. No olvide la descarga plantar. Cuando el lecho esté en adecuadas condiciones, hacer reconstrucción con cirugía plástica. Si la respuesta es positiva, alta médica y rehabilitación, pero si la respuesta es negativa, definitivamente ese paciente sí está con una úlcera compleja. Por lo tanto, si es una úlcera compleja, la recomendación es iniciar factor de crecimiento epidérmico asociado a su descarga plantar. Recordemos que dependiendo del tamaño y de la extensión, podemos tener un tratamiento durante 4 o durante 8 semanas. Pero no es 2 semanas, ni es tampoco 16 ni 20, no. Entre 4 y 8 es el tratamiento que uno debería escoger dependiendo de la profundidad y de la lesión. Si la respuesta es positiva, o sea, quiere decir que se logró el cierre completo con epitelización, alta médica y rehabilitación. Pero si la respuesta es negativa, o sea, logramos granular, pero no se epitelizó, entonces llamar a cirugía plástica para pensar en una reconstrucción por parte de ellos.
Entonces, recordemos que el factor de crecimiento epidérmico recombinante humano, que es la nepidermina, su nombre genérico, y el nombre comercial Epiprod, es un medicamento que en Colombia desde el año pasado ya se encuentra dentro del plan de beneficios de salud del Ministerio de Protección Social en Salud para Colombia. ¿Cuáles son las indicaciones específicas de este tratamiento? Úlceras de pie diabético que se encuentran en estado de cronificación, razón por la cual se debe estimular el curso normal de las fases de cicatrización. Úlceras de pie diabético con exposición de estructuras vitales, razón por la cual se deben cubrir esas estructuras en el menor tiempo posible para lograr una cicatrización rápida. O las úlceras de pie diabético de gran tamaño, por lo que también debemos lograr una cicatrización rápida para reinsertar rápidamente al paciente en su vida cotidiana. Al mismo tiempo, evitar hospitalizaciones prolongadas, evitar nuevos ingresos por urgencias debido a infección. ¿Por qué? Por el riesgo de mantener esa lesión abierta por mucho tiempo. A tener en cuenta para la aplicación del factor de crecimiento epidérmico recombinante humano. Dentro del manejo local, dentro de la terapia local del lecho, hay que hacer el desbridamiento adecuado. Este debe ser un paso previo a la aplicación del producto. Recordemos de que a pesar de que lo coloquemos, hay que mantener en el ambiente el balance de la humedad. Por lo tanto, después de aplicar el producto, se debe cubrir la lesión manteniendo la humedad. Y no se debe colocar cuando haya infección de tejidos blandos. ¿Por qué? Porque al ser un medicamento que se aplica de manera intralesional o perilesional con una aguja, si yo tengo una infección en los tejidos superficiales, en los tejidos que están más externos, al yo involucrar una aguja, voy a profundizar esos tejidos infectados y voy a empeorar el cuadro infeccioso de la lesión. Por lo tanto, la contraindicación absoluta es infección de tejidos blandos. Para la aplicación intra y perilesional, si yo deseo que la lesión llene, o sea, que no hay granulación, que se cubran esas estructuras y que cierre la lesión del centro hacia afuera, entonces debo hacer la aplicación intralesional. ¿Para qué? Para estimular los fibroblastos. Pero si ya yo tengo una lesión que está granulada y quiero ayudar a epitelizar, entonces debo hacer una infiltración de manera perilesional para estimular los queratinocitos. Una recomendación muy importante es que la aplicación se haga en los sentidos de la manecilla del reloj, ya que si ya yo apliqué, por ejemplo, a las 12, esto ya no voy a volver a aplicar ahí. Entonces sigo un orden de tal forma que no vuelvo nuevamente a aplicar en un punto donde ya lo hice anteriormente, y así de todas maneras evitamos el botar producto en lugares donde ya había yo colocado. Las recomendaciones que se aplique de 0.25 a 0.5 en cada aplicación, pero recuerden que a más volumen puede haber un poco más de molestia o de dolor con el paciente porque estamos llenando un espacio con un líquido donde no lo había. Entonces, si yo utilizo 0.15, 0.2, va a ser mucho más efectivo y voy a tener más punticos a los cuales voy a poder colocar factor de crecimiento. Si yo tengo una lesión muy extensa o muy profunda, la idea tampoco es tomar ese vial y gastarlo todo por gastar. No, enfoquémonos en los lugares de la lesión donde más lo necesite, allí es donde debo centrarme, y a medida que la herida vaya evolucionando, voy cambiando y voy activando esos receptores en otros sitios donde ya no sea tan imperativo a como si lo era al principio. Y pues obviamente, como es un medicamento que puede producir algunos efectos secundarios que están descritos, que no pasan de ser de leve muy pocas veces a moderado, pero son efectos secundarios comunes, como son la cefalea, el escalofrío, el malestar general, se recomienda premedicar al paciente antes de la aplicación, sobre todo esto en las primeras 3 a 5 aplicaciones. La premedicación sería con un analgésico no esteroideo y con un antihistamínico para disminuir esas reacciones adversas. Entonces, para concluir, no debemos olvidar en estos pacientes con pie diabético ulcerado. Valore la función renal, valore el estado nutricional, haga compensación metabólica, humecte la piel,
haga tratamiento del dolor, ya sea neuropático o isquémico, haga valorar al paciente por psicología o psiquiatría, especialmente si el paciente será sometido a algún tipo de amputación, ya sea mayor o menor, y haga uso de los dispositivos de descarga para acelerar el proceso de cicatrización. Recordemos que alrededor de una de cada 4 personas con diabetes desarrollará en algún momento de su vida una úlcera por pie diabético. El riesgo de desarrollar una úlcera y los factores asociados con el desarrollo de complicaciones como son la hospitalización, la amputación y la mortalidad están relacionados con el paciente, con la extremidad o con la úlcera. Es de destacar que el 80% de las personas con diabetes viven en los países de bajos y medianos ingresos, como por ejemplo nosotros, donde muchas herramientas de diagnóstico no están disponibles y no se espera que lo estén a corto plazo. Por lo tanto, lo que más se quiere es hagamos tamizajes, hagamos diagnósticos precoces y de esa manera se pueden evitar las complicaciones o los gastos por tratamientos que sean de alto costo. El manejo de las úlceras crónicas sigue siendo un desafío. A menudo se asocian con resultados adversos que incluyen retraso o fallo en la cicatrización, infección o sepsis y en casos como úlceras de pie diabético, amputación, recurrencia y muerte. Pero se ha observado que hay una serie de elementos biológicos claves que afectan negativamente la cicatrización de la lesión, como es la inflamación persistente, que es lo que hemos venido hablando durante toda la conferencia. La pérdida de la sensación protectora, por supuesto, esto puede ser exacerbada por una biomecánica normal y es un factor de riesgo para úlceras de pie diabético neuropático que puede o no verse asociado por una afectación a nivel arterial y, por supuesto, de una infección. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes hoy. Algo muy importante, cualquiera de estos pacientes que ustedes ven aquí son prevenibles. Si definitivamente no pudimos prevenirlos, tratémoslo. Pero por favor, evitemos la amputación y bajemos las tasas de amputación en nuestros países. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Un gusto para mí estar nuevamente con ustedes para compartir este tema que será de interés para ustedes en su práctica diaria. Cerosis, es decir, piel seca y diabetes mellitus. ¿Cómo lo manejo? Primero debemos entender el concepto de barrera cutánea. Nuestra piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo y es la primera forma de barrera que vamos a tener que nos va a proteger de la radiación solar, de los cambios de clima, de los agentes corrosivos, de los agentes patógenos del medio ambiente. Es por eso que se llama a esta acción protectora de la piel la acción de barrera cutánea. ¿Y cuáles son los componentes de esa barrera cutánea? Pues vamos a tener que la parte más superficial de nuestra piel, que es el estrato córneo, va a estar formada por básicamente células muertas, son los corneocitos, que son los que les estoy señalando en este momento. Y estos corneocitos, a manera de una pared de ladrillos y cemento, los corneocitos vendrían a ser los ladrillos. Y el cemento que mantiene unida a esta pared, o sea, a estos corneocitos, vendría a ser una mezcla de lípidos y de sustancias que van a mantener unidas a estas células. De manera que al estar más juntas, vamos a evitar tener espacios abiertos para que no entren por ahí los agentes agresores y por otro lado, para que no perdamos agua a través de esos espacios. Es por eso que se dice que esta función de la piel actuaría como una barrera. Si hacemos un super zoom, vamos a ver que nuestros corneocitos también, a su vez, van a estar formados por una cubierta externa de lípidos, o sea, de moléculas grasas. Y también la parte que está rodeando, la que está por fuera de estos corneocitos, llamada matriz extracelular, también va a ser rica en lípidos. Dentro de estos lípidos, los más importantes son las ceramidas. O sea, un componente de estos son las ceramidas. Y por otro lado, también tenemos lípidos importantes que van a ser precursores de las ceramidas, como la fitoesfingosina, van a estar formando parte también de esta matriz rica en lípidos.
Para poder ejemplificar mejor lo que les acabo de comentar, veamos el siguiente gráfico. Tenemos entonces a nuestra especie de pared, que es nuestra barrera cutánea, con nuestros corneocitos muy lindos, muy juntos, de manera que la pérdida de agua que ocurra a través de nuestra piel va a ser la normal. Y cuando venga algún agente patógeno o algún irritante, no va a poder entrar porque estos corneocitos están bien juntos. Pero para que estos estén bien juntos, necesito que la conformación tridimensional, la estructura de mis lípidos también sea la adecuada, que estén muy bien empaquetados. Por eso se dice que los lípidos deben estar compactos. Pero por otro lado, si yo sufro de piel seca, ya sea por una alteración genética o por herencia de mis padres o por alguna enfermedad, como en este caso la diabetes, lo que voy a hacer es que estos corneocitos no van a estar tan juntos, van a haber espacios por los cuales los agentes patógenos o los agentes alérgenos van a poder entrar y generar inflamación, desencadenando la inflamación de la piel, que es la dermatitis. De igual manera, al tener espacios abiertos, voy a hacer que el agua se pierda más a través de mi piel. Y esto se debe a que los lípidos ya no están compactos como antes, sino que van a estar sueltos. Por lo tanto, tengo una barrera cutánea alterada. Y eso es lo que se ha visto en la diabetes. Empezamos con estudios in vitro o en modelos animales, como estos ratones que tenían un fenotipo para diabetes mellitus, que son estos ratones más gorditos que les estoy señalando. Y lo que se observó fue, al estudiar la piel de estos pacientes, que el ratón que tenía la piel más hidratada fueron justamente los ratones con fenotipos sanos, mientras que los ratones con fenotipos de diabetes tenían menor hidratación en la piel, como pueden ver en este gráfico que les estoy enseñando. Y cuando se estudió la cantidad de ácidos grasos o la cantidad de lípidos que contenía la piel de estos ratones, se observó que había un desbalance, o sea, había una proporción mayor de ácidos grasos de cadena corta. Y lo que sabemos por fisiología es que lo normal en nuestra piel debe cumplir un equilibrio, o sea, debe mantenerse en homeostasis. Así como hay una cantidad alta de lípidos de cadena corta, debe haber también una cantidad similar de lípidos de cadena larga para que la estructura de nuestra barrera cutánea se mantenga indemne. ¿Qué pasa? Los lípidos de cadena corta son importantes para que nuestra membrana celular se mantenga fluida, pero los lípidos de cadena larga, por otro lado, lo que van a ayudarnos es a tener una estructura de láminas más robusta. Aquí les pongo un ejemplo para entender mejor esto. Estamos viendo acá un corte de piel. Si hacemos un zoom, vamos a ver la estructura de ladrillos y cemento que les comentaba. Y si hacemos un mayor acercamiento, vemos cómo está formada esta estructura de lípidos. Tiene que tener un ordenamiento adecuado. Y esta capacidad de ser compactos y por lo tanto de estar más juntos y evitar que el agua se escape a través de la piel, la va a dar principalmente los lípidos de cadena larga. Entonces, si yo tengo unos lípidos de cadena corta de mayor cantidad, como lo que se ha visto en la diabetes, voy a tener una membrana más fluida y menos compacta, o sea, una membrana más suelta, que va a permitir que el agua se escape. Es por eso que se concluye que al observar proporciones altas de ceramidas o de lípidos cortos en la diabetes mellitus, estos podrían afectar negativamente la función de barrera de la piel. Esto se traduce en menos hidratación y por lo tanto en menor capacidad de nuestra piel para defenderse contra la infección. Por si fuera poco, la hiperglicemia también, lo que se ha visto es la producción de estos compuestos de glicación avanzada, también llamados AGEs, que van a ser precursores de citoquinas proinflamatorias. Además que la misma hiperglicemia va a inhibir la proliferación, la diferenciación y la migración de los queratinocitos al interrumpir su ciclo celular. Por otro lado, también se va a inhibir la síntesis de proteínas y se va a inducir la apoptosis de las células endoteliales, permitiendo entonces que se deteriore el efecto de regeneración de la piel. Aquí en este gráfico vamos a entender mejor lo que les digo. Estos productos de glicación avanzada, conocidos como AGE, van a interactuar con las fibras de nuestra piel, que son la elastina y el colágeno. Están ubicados en la dermis y como ven acá en la imagen, va a ser el soporte de la parte más superficial de nuestra piel, que es la epidermis. Entonces, si yo deterioro estas fibras de elastina y de colágeno, o cuando interactúan con estos AGEs, voy a romper mi soporte y por lo tanto mi piel se va a hundir más, ¿no? Entonces, el efecto de barrera cutánea se va a ver deteriorado. Por otro lado, también es importante que conozcamos que nuestra piel tiene un pH ácido. O sea, la naturaleza ha hecho que tengamos un pH ácido. Y esto no es por simple capricho, sino porque existen enzimas que van a estar involucradas
en la producción de estos lípidos que necesitamos en nuestra piel, específicamente las ceramidas. Van a existir enzimas que necesitan estar en un medio ácido para poder funcionar. Si no ocurre esto, este ensamblaje de los lípidos no se va a dar de manera adecuada y vamos a tener también una membrana menos compacta. Es por eso que se recomienda el uso de limpiadores que se llaman Sindet, es decir, que no tienen jabón, que son capaces de mantener un pH ácido. Ya que si usamos jabones clásicos como los que nos venden pues en los supermercados o en las bodegas, vamos a tener productos que tienen un pH neutro o alcalino, los cuales van a alterar este ensamblaje de estos lípidos y por lo tanto alteran la función de barrera de nuestra piel. Vale mencionar también que ya existen estadios fisiológicos en los cuales vamos a tener un déficit de poder acidificar nuestra piel, como es el caso de cuando nacemos y también cuando estamos muy viejitos, ¿no? Por otro lado, también los pacientes que ya sufren de atopía, por ejemplo, los asmáticos, los pacientes con rinitis alérgica, esos pacientes también tienen la dificultad para poder acidificar su piel y por lo tanto no pueden ensamblar bien sus lípidos y tienen defectos también en la barrera cutánea. Entonces mencionamos ahora a esta entidad que no la había puesto en la anterior presentación porque quería presentarla justamente dando toda esta introducción que les acabo de explicar, que es la cerosis, la piel seca en los pacientes diabéticos. Esta entidad se presenta hasta en el 40% de los pacientes y se caracteriza justamente por esta descamación, por formación de grietas, una piel de textura áspera y por lo general las partes más afectadas del cuerpo son las piernas y los pies. También vemos una característica importante en los pacientes con diabetes, que son estos cambios ictiosiformes en piernas. Ictiosiformes, ¿a qué se refiere? A que se parecen a las escamas de los pescados, como estamos viendo acá en pantalla. Y esto se debe principalmente a todo lo que les he explicado anteriormente y está más relacionado a la producción de estos productos finales de glicosilación avanzada y los cambios que hay a nivel de los cambios microangiopáticos que ocurren en la piel de estos pacientes. El prurito también está asociado a la cerosis que sienten estos pacientes, puesto que les expliqué que al tener un defecto en la barrera cutánea vamos a dejar que los agentes alérgenos penetren nuestra piel y puedan generar inflamación. Y esta inflamación se traduce en esta sensación que conduce al deseo de rascarse, que es el prurito, y que puede afectar hasta el 25% de los pacientes diabéticos. También interactúan en la causa de este prurito la disfunción de nuestro sistema simpático y también la neuropatía, porque altera el umbral de sensación de los pacientes. Las zonas de prurito más reportadas en los diabéticos es el cuero cabelludo, la zona de los genitales, la espalda y los pies. Entonces, para el tratamiento de esto, lo que necesitamos es mejorar la glicemia, el uso de corticoides tópicos o intralesionales también si tenemos lesiones nodulares en la piel, o antihistamínicos no sedantes como la cetiricina, por ejemplo, o inhibidores de la recaptación de serotonina como la fluoxetina. En todos los casos de prurito se recomienda primero tratar la cerosis o sequedad de la piel, justamente para reforzar nuestra barrera cutánea y reducir el riesgo de infección. Más adelante vamos a ver qué productos nos pueden ayudar para justamente combatir la cerosis. En este sentido, entonces, un grupo de dermatólogos se reunieron para hacer un consenso de cuáles son los cuidados que deberían tener los pacientes diabéticos, dado que la piel se ve tan afectada, como les acabo de enseñar, y que estos pacientes se benefician del uso de cremas hidratantes y de limpiadores que tengan el pH ácido. En resumen, yo les doy estas recomendaciones para que las puedan aplicar a sus pacientes. Lo primero es que el paciente diabético debe utilizar un sustituto de jabón para el baño. Limpia de igual manera, quita el coronavirus, mata las bacterias y todo lo que les pueda preocupar, ¿okay? No es que al no producir tanta espuma, no quiere decir que no sea tan benéfico como la barra clásica con la que nos bañábamos, ¿no? Sino que estos jabones, digamos que limpiadores tienen una tecnología más sofisticada que permite limpiar adecuadamente la piel, pero siendo gentil al mismo tiempo. Y además que nos provee un pH ácido similar a lo que normalmente encontramos en nuestra piel. También se recomienda el agua tibia o fría, porque el agua muy caliente reseca la piel. Los baños deben ser cortos, de 10 minutos aproximadamente, no usar esponjas para el baño, ni nada que vaya a estar siendo agresivo con la piel. Tampoco se recomiendan como esos palitos de madera, ¿verdad?, que hay para poder sobarse la espalda, tampoco eso no se recomienda. Se debe secar el cuerpo
sin frotar enérgicamente, solamente así en toques como les estoy enseñando en este momento. Hay que secar bien los pliegues, asegurarnos que los espacios interdigitales se encuentren completamente secos, porque de lo contrario eso va a favorecer a la aparición de infecciones de tipo micóticas. La piel, por regla, se tiene que hidratar todos los días. Ya hemos visto los defectos que hay en la barrera cutánea de estos pacientes. De preferencia puede ser después del baño o cuando el paciente sienta la piel súper seca o sienta esta necesidad de rascarse. Una técnica que yo les digo a mis pacientes es que en donde sientas la comezón, coges la crema hidratante, te la aplicas y en lugar de rascarte, te das así de golpecitos. Entonces, de esta manera, engañamos a nuestro sistema nervioso, nos da la sensación de alivio del prurito y pues ya el paciente evita estar rascándose. Recuerden que acá se forma como una especie de círculo vicioso. El paciente se rasca más, se inflama más la piel, se reseca más, genera más inflamación, más daño y por lo tanto más ganas de rascarse. Entonces, de alguna manera debemos cortar el ciclo. Los pies agrietados, por otro lado, los vamos a observar como están viendo acá en pantalla. Entonces, como es una zona muy gruesa, muy seca, preferimos los productos que sean más cremosos, que sean más untuosos. Siempre cuando busquemos algún hidratante debemos buscar algo que contenga, que no tenga fragancia, que no tenga aroma y, por ejemplo, que contenga ceramidas va a ser muy importante porque va a reforzar también la barrera cutánea. En el caso de las manos, nuestros pacientes diabéticos ahora en pandemia se están lavando mucho las manos, usan el alcohol gel en exceso y está bien porque se tienen que proteger, pero esto va a deteriorar, se va a llevar la grasa que mantiene justamente unidas a nuestras células. Entonces necesitamos también reponer eso que estamos perdiendo y esto lo podemos hacer con cremas hidratantes. Las otras medidas son utilizar material desechable tanto para la manicura y como para la pedicura, educar al paciente que el corte de las uñas debe ser de forma recta, no cortarse los costados porque podemos favorecer a las uñas encarnadas, revisar los pies diariamente para buscar lesiones en la piel por parte del paciente y también del cuidador, evitar el contacto con telas muy irritantes como la lana, el nylon y el poliéster, de preferencia siempre utilizar algo de algodón en contacto primero con la piel, evitar el uso de suavizantes o de detergentes perfumados para el lavado de ropa porque estos también pueden producir dermatitis y no olvidarse nunca de entrar a la ducha con sandalias porque en la superficie de la ducha podemos encontrar también hongos que ha dejado algún otro familiar que viva con el paciente y de esta manera él se contagia. Justamente para mejorar este cuidado de la piel existen productos y un producto como CeraVe que tiene dos formas de presentación, tanto la loción como la crema, que es un producto muy completo ya que tiene los ingredientes que les estoy enseñando, que incluye las 3 ceramidas esenciales que justamente son lípidos que encontramos en nuestra piel, además del colesterol, de la fitoesfingosina y de triglicéridos, que vendrían a ser parte de este componente lipídico que está manteniendo unidos a nuestros corneocitos, a nuestra barrera cutánea. Además de tener ácido hialurónico, que es una molécula que jala agua y permite mantener el agua, ya que la absorbe hasta 1000 veces su peso. La mezcla de ácido hialurónico de las 3 ceramidas esenciales y de los otros componentes lipídicos que contiene CeraVe es lo que permite mejorar la retención de agua para que la función de barrera de nuestra piel se mantenga de manera óptima. ¿Y por qué es importante? Ya que las ceramidas están normalmente en nuestra piel, pero esta ceramida está formada por ácidos grasos y por esfingosina, que son moléculas que contiene CeraVe. Entonces CeraVe no solamente te está dando la molécula que necesitas, que es la ceramida, sino también te está dando los 2 componentes que te van a ayudar a formar lípidos. Y lo interesante de este producto es que tienen un porcentaje de lípidos como 50% de ceramidas, 25% de colesterol, entre el 10 al 20% de ácidos grasos, que justamente es la cantidad y la proporción adecuada de lípidos que necesitamos en nuestra barrera cutánea, porque es muy similar en realidad a lo que tenemos fisiológicamente en nuestra piel. Además de estos productos interesantes, de estos principios activos, CeraVe tiene esta tecnología de emulsión multivesicular gracias a esta molécula que es el Ventrimonium metosulfate, que es una sustancia emulsionante que lo que ayuda es a producir unas esferas en cuyo interior vamos a encontrar todos estos principios activos que les acabo de explicar. Y nos permite también tener esta estructura. Miren que se parece a las capas de una cebolla. Entonces, por cada una de estas capas concéntricas, yo voy a tener a su vez otras esferas en donde van a estar
reducidas o se van a encontrar de forma compacta los principios activos como las ceramidas, los lípidos y el ácido hialurónico. De esta manera, a diferencia de lo que las cremas tradicionales nos ofrecen, que es un efecto de liberación de los principios activos tipo explosión, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me aplico la crema, muy bien, siento que todos sus ingredientes me hacen efecto, siento la piel suave, pero pasa un par de horas y ya, pasó el efecto. Es como un efecto de shock, ¿no? Pasó y dejó el efecto. En cambio, la tecnología multivesicular de CeraVe, gracias a estas capas concéntricas, me va a permitir una liberación sostenida. La primera capa tiene contacto con la piel, se liberan los principios activos, me beneficio de ellos, pasan unas horas, pero hay otra capa concéntrica que me va a seguir brindando todos estos principios de forma sostenida. Este dibujo permite ejemplificar mejor lo que les estoy comentando. Tenemos una primera capa en contacto con la piel, se liberan los principios activos, seguimos avanzando, la segunda capa y así hasta beneficiarnos por horas. Diferencias entre las dos presentaciones con las que cuentan allá en Colombia, que es la crema y la hidratante, la loción hidratante. En realidad, hay un estudio que comparó los beneficios de ambas cremas y la verdad que no se sacrifica la hidratación. La diferencia básica es la textura del producto. Por ejemplo, pacientes que viven en zonas más frías o pacientes que quieren aplicarse una crema en zonas más gruesas como los pies o los codos o las rodillas, le va muy bien esta CeraVe crema de manos. Esta CeraVe crema hidratante, que incluso se podría utilizar como crema de manos. Y por otro lado, la CeraVe loción, que tiene mayor contenido de agua, lo que la hace más fácil de untar. Entonces sería más apropiada tal vez para pacientes que, digamos, no tienen mucho tiempo, quieren que se absorba más rápido la crema que van a usar, o también pacientes que viven en climas muy húmedos, con mucho calor, ¿verdad? Que es algo incómodo estar sintiendo que la crema se quede en tu piel. Pero ambas son básicamente la misma fórmula. Ante esto le presento evidencias. Por ejemplo, tenemos este estudio que utilizaron pacientes con piernas secas, utilizaron CeraVe, la crema, participaron 53 mujeres y se vio que con respecto al inicio, con respecto al estado basal, hubo una mejoría muy importante tanto en la reducción de los signos de sequedad, se redujo la descamación, aumentó la luminosidad, la sensación de piel más radiante, se redujo el eritema y también el aspecto de aspereza de la piel se redujo de forma importante. Como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras, por eso les enseñamos estos resultados de pacientes que han participado. Vemos al inicio cómo notablemente nos damos cuenta de la sequedad de esta piel con estas líneas de la piel muy marcadas. Ya a los 3 días vemos que la piel luce menos seca. A las 4 semanas vemos una mejoría notable. E incluso después de suspender la crema y de volver a observar esa piel, después de evaluar esa piel a las 48 horas, podemos valorar que esta piel sigue manteniéndose con ese aspecto de hidratada. Este es otro protocolo en el cual participaron 30 personas, miren, pacientes ya adultos mayores de 70 años a más, por un periodo de 4 semanas, que sufrían de cerosis o descamación en las piernas, muy similar pues a lo que vemos en nuestros pacientes diabéticos. Lo que se hizo fue medir la respuesta en cuanto a la aspereza, descamación, sensación de disconfort que referían los pacientes, como ese prurito o el dolor, y también la presencia de fisuras. Lo que se observó fue una reducción a las 4 semanas del 82% de la aspereza, la sensación de disconfort se redujo en 93% y las fisuras también desaparecieron hasta el 97%. Este protocolo los pacientes lo complementaron con el uso del CeraVe Hydrating Cleanser, que recuerden tiene un pH 5 fisiológico igual al de la piel, una vez al día, y la aplicación de 2 veces al día de la crema hidratante. Otra vez vemos imágenes de paciente que participó en este protocolo. Vemos al inicio cómo la piel es tal cual la imagen que les enseñé, ¿no? Del paciente diabético con piel seca. Vemos estas escamas que parecen las escamas de los pescados, ¿no? Estas lesiones ictiosiformes que después de 4 semanas de uso del producto vemos una mejoría muy notable. Y este es otro paciente que también ingresó al estudio y a las 4 semanas vemos una piel mucho más lisa con desaparición de estas escamas. Muchas gracias, espero que haya sido de su interés y que esta información les sirva para su práctica diaria. Gracias.
Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación a la doctora Yamile Hubiz y al equipo de CeraVe. En esta oportunidad tengo el agrado de compartirles el siguiente tema, que es manifestaciones cutáneas de la diabetes. Espero que la información que vayan a escuchar en esta presentación sea de interés para ustedes. Para esta charla no tengo conflictos de interés y las opiniones expresadas aquí son de carácter personal. Como vemos en el algoritmo de tratamiento de los pacientes con diabetes y también de la educación a sus familiares, vemos que interactúan diferentes especialidades. Sin embargo, me parece a mí que en este algoritmo falta algo muy importante, que es justamente el profesional de la salud que evalúa la piel. Y este profesional podría intervenir justamente en el cuidado de los pies de estos pacientes. ¿Por qué es importante proteger la piel en los pacientes con diabetes? Debido a que hay evidencias que han demostrado que los niveles elevados de glucosa afectan a los procesos de proliferación y diferenciación de queratinocitos y fibroblastos. Además que entre el 30 al 70% de los pacientes diabéticos van a presentar afecciones dermatológicas, siendo estos cambios cutáneos hasta el 20% representado por infecciones. Los pacientes con diabetes de tipo 2 van a estar más afectados que los diabetes de tipo 1 en cuanto a infecciones, y los diabéticos de tipo 2 van a sufrir más de micosis en pies, en uñas y en los pliegues, mientras que los diabéticos de tipo 1 van a padecer de lesiones relacionadas con autoinmunidad, como por ejemplo el vitiligo. La clasificación de estas lesiones en realidad no está estandarizada. Dependiendo de la bibliografía que se revise, vamos a tener diferentes métodos de clasificación. Uno de los más completos y ordenados me parece el que están viendo en pantalla, que es de acuerdo a la etiología. Aquí encontramos a las lesiones por microangiopatía diabética, a las lesiones por neuropatía diabética, a las producidas por infecciones, a las producidas por resistencia a la insulina y en un campo aparte a las dermatosis asociadas con la diabetes mellitus. Otras clasificaciones que vamos a encontrar de acuerdo a la bibliografía que revisemos van a estar relacionadas por el grado de intensidad de asociación que tienen estas patologías en los pacientes con diabetes, clasificándolas así como hallazgos cutáneos característicos y a otro grupo como dermatosis asociadas a diabetes mellitus. Vamos a ir desarrollando cada una y en este caso encontramos a las lesiones por microangiopatía diabética. En este caso empezamos con la dermopatía diabética, que es el trastorno no infeccioso más común en estos pacientes, sobre todo en varones mayores de 50 años y con diabetes mellitus de larga data. En este caso vamos a encontrar estas lesiones que son unas placas marrones con un centro atrófico, de preferencia ubicado en los miembros inferiores, pero también se puede presentar en troncos y miembros superiores. El tratamiento básicamente va a ser el control de la glicemia, puesto que no hay un tratamiento efectivo. Y es importante conocer esta entidad porque el paciente frecuentemente ya va a tener afección en cuanto a nefropatía, neuropatía o retinopatía. Otra entidad importante es la rubiosis facial, que se caracteriza por un eritema persistente que va a afectar no solamente el rostro del paciente, sino también el cuello, y se correlaciona con un mal control de la glucosa. El tratamiento en estos casos sería el control estricto de la glicemia, así como evitar el alcohol y la cafeína. Es importante evaluar de forma detenida a estos pacientes debido a que muchos de ellos ya presentan alteraciones microangiopáticas, es decir, retinopatía y nefropatía diabética. La otra entidad que muchas veces es más escandalosa y que preocupa al personal de salud que atiende a este paciente es la bulosis diabeticorum o ampollas del diabético. Es una entidad que se caracteriza por la formación de estas ampollas tensas, sobre todo en las regiones sacrales, pero se puede presentar en cualquier parte del cuerpo. Con mayor frecuencia lo evaluamos en pacientes de 60 a 70 años, varones, y el tratamiento es básicamente conservador, porque estas lesiones tienden a resolverse dentro de las 2 a 6 semanas. Sin embargo, si tenemos un paciente como el de la imagen que les estoy señalando en este momento, podemos realizar la aspiración del contenido de esta ampolla y utilizar tratamiento antibiótico tópico cuando las lesiones se presentan de esta forma como lesiones abiertas y friables. La otra entidad y la que más nos preocupa es el síndrome del pie diabético, que se forma
sobre todo por las complicaciones neuropáticas y vasculopáticas que desarrollan en los pies estos pacientes, siendo la polineuropatía distal simétrica la más frecuente. Y muchas veces estos síntomas que refieren los pacientes ya van a ir precedidos por alteraciones en la sudoración de los pies. Podemos tener una sudoración baja como la hipohidrosis o la anhidrosis, que es la sudoración que ya no existe, ¿no? El paciente ya no presenta la sudoración, así como la cerosis, que es la piel seca, y las fisuras en la piel. Estos pacientes, entre el 15 al 25%, van a desarrollar úlceras crónicas, lo cual va a ser una puerta de entrada para infecciones secundarias. En el manejo de esta entidad, solo nos queda la vigilancia diaria, la higiene adecuada, utilizar zapatos anchos que eviten la presión en los puntos críticos del pie, así como otros dispositivos que nos sirvan para distribuir la presión de mejor manera, así como el uso de antibióticos y, en el caso de requerir, el debridamiento de heridas o cirugía. Dentro del grupo de las infecciones cutáneas vamos a encontrar que en la diabetes mellitus se produce una reducción de la quimiotaxis y de la fagocitosis de los leucocitos, así como un deterioro vascular, por lo cual estos pacientes van a tener dificultad en regenerar las heridas. De esta forma, la infección cutánea que vamos a encontrar con más frecuencia es la micosis, y dentro de estas la candidiasis es la más común. Como están viendo en pantalla, vemos estas lesiones que son básicamente pápulas, las cuales van a confluir y van a formar grandes áreas de placas, sobre todo en zonas de pliegues, que es donde se concentra mayor cantidad de calor y humedad. En este caso en el surco inframamario, por lo que se llama intertrigo candidiásico, aquí en la línea interglútea. Y una pista característica para descubrir a la cándida es que las lesiones tienen estas pápulas alrededor de la placa grande, que se denominan pápulas en la periferia. El tratamiento es básicamente el control de la glicemia, así como antimicóticos tópicos o sistémicos de acuerdo a la localización y a la extensión. Por último, la cándida también va a perjudicar a las uñas, las va a afectar y se va a producir una afectación en las uñas hasta un 10% de los pacientes diabéticos. Un punto importante a tomar en cuenta en el tratamiento de estas infecciones por hongos es que en la zona de los pliegues, como va a haber mayor sudoración, de alguna manera debemos fomentar la sequedad. Y de esa forma lo vamos a hacer con esta solución, que es una solución de aluminio, que se llama solución de buró. La vamos a diluir 1 cucharada por 5 cucharadas de agua y vamos a realizar compresas con gasa en la zona afectada. Estas compresas deben ser por 10 minutos y 2 veces al día. De esta forma esperamos a que se seque, no es necesario el enjuague y aplicamos la crema antimicótica. El otro grupo de hongos que afectan a estos pacientes son los dermatofitos, principalmente los Trichophytum rubrum, y encontramos también al Trichophytum mentagrophytes y al Tonsurans. Ellos van a producir estas lesiones, que son unas placas descamativas en los bordes de las plantas de los pies, así como también alteraciones en las regiones interdigitales. Por último, estos hongos también van a afectar con mucha frecuencia la placa unguial, produciendo la onicomicosis. Es por eso importante que estos pacientes se realicen un cultivo de raspado de uña para poder identificar a la gente, ya que estos hongos están más afectados por el grupo de fármacos que son la terbinafina y también en menor medida el itraconazol. Seguimos con las infecciones cutáneas, hablamos ahora de las infecciones bacterianas, dentro de ellas el estafilococos o la pseudomonas, que van a producir estos forúnculos, abscesos o celulitis también. Y en los casos de los pacientes diabéticos es muy frecuente observar la erisipela recurrente, como están viendo aquí en pantalla, que es una placa eritematosa, caliente, con aumento de volumen leve, básicamente por la afección de la dermis y de los linfáticos. También no debemos olvidar estos signos que estamos observando, que califican a un paciente como una otitis externa debido a pseudomonas. Esta entidad es muy grave porque hay un riesgo alto de osteomielitis. La eritrasma también es una afección muy común en pacientes diabéticos. Muchos pacientes ya vienen con estas lesiones tipo placas marrones, que muchas veces son diagnosticados de mala manera como hongos. Entonces, cuando nosotros tenemos la duda, lo que hacemos es utilizar la lámpara de Wood, que es la que les estoy señalando en pantalla, y lo que vamos a observar es la fluorescencia de color rojo coral marcada en este tipo de lesiones, ¿no? A diferencia del hongo que no se pinta de este color. De esta manera podemos hacer el diagnóstico diferencial y empezamos el tratamiento, sea con clindamicina o eritromicina tópica. Vale decir que esta entidad se debe a unas bacterias del grupo de las corinebacterias.
Las otras entidades relacionadas a la resistencia a la insulina son la Acanthosis nigricans, que posiblemente ustedes están muy familiarizados. Se trata de estas placas con aspecto queratóxico, son unas placas pigmentadas que podemos encontrar con frecuencia en el cuello, en las axilas o en las ingles. El tratamiento de esto es básicamente con derivados de vitamina A o con ácido salicílico, que lo que hacen es una exfoliación suave. Y esta entidad se produce principalmente porque hay un aumento de la unión de la insulina a los receptores del factor de crecimiento similar a la insulina 1, lo que va a inducir también el aumento de la proliferación de los queratinocitos y de los fibroblastos. Siguiendo el mismo mecanismo de fisiopatología, tenemos a los acrocordones, que se caracterizan por ser estas lesiones pedunculadas y blandas que los pacientes conocen muchas veces como lunares de Carr. Estos se van a ubicar con frecuencia en el cuello, en las axilas y en los párpados. No es necesario el tratamiento en realidad, pero debido a que estéticamente no se ve bien y molestan a los pacientes cuando, por ejemplo, usan un collar o algo, lo que hacemos es cauterizar con el bisturí, con el electrobisturí, o también realizar crioterapia con nitrógeno líquido. Otro trastorno de la piel que está asociado con la diabetes son los trastornos esclerodermiformes. Estos se producen específicamente porque hay un problema de la glicación, tanto de las proteínas como de lípidos, de manera que esto va a producir el endurecimiento de la piel, sobre todo de la región dorsal de los dedos y articulaciones, dando estos resultados, como vemos en pantalla, de unos dedos endurecidos y que los pacientes van a sentir cierta dificultad para la movilización de las articulaciones. Es más común en los pacientes con diabetes tipo 1, presentando los pacientes hasta el 50% de ellos afectados con esta entidad. El otro trastorno esclerodermiforme que tenemos se denomina escleredema de Buschke. Este se produce por un engrosamiento simétrico y difuso con endurecimiento de la piel, sobre todo de la cara, del cuello y de los miembros superiores. Además, como vamos a observar, se nota un eritema y una textura de piel de naranja, y se produce principalmente porque el aumento de la glucosa en los pacientes diabéticos van a producir unas sustancias que finalmente van a producir la glicación de las fibras de colágeno y van a afectar al fibroblasto en cuanto a su producción de colágeno y a la producción de mucina, de manera que esta mucina se va depositando en las capas de la piel. Esta es la imagen que vamos a ver con el paciente de escleredema de Buschke. En realidad es una entidad infrecuente, pero es importante tomarla en cuenta porque puede limitar mucho la calidad de vida del paciente y, como ven, es más frecuente en varones. El tratamiento básicamente es el control de la glicemia y también fototerapia. Si nosotros tomamos una biopsia de piel de estos pacientes, vamos a poder hacer el diagnóstico porque vemos el depósito de mucina a la microscopía. Otro trastorno esclerodermiforme es el empedrado digital o las pápulas de Huntley, que se caracteriza por estas pequeñas pápulas normocrómicas que se van a ver sobre todo en la superficie de los dedos y son asintomáticas. No hay un tratamiento efectivo para esto tampoco. El granuloma anular también es una entidad de origen benigno, no se sabe la causa y afecta a la dermis y al tejido celular subcutáneo. Se sabe que la forma que está relacionada con la diabetes es principalmente la forma generalizada, afectando hasta 21 o el 77% de los pacientes con diabetes de tipo 2 y es más frecuente en las mujeres y de 50 años. Estas lesiones pueden ser asintomáticas, pero algunas personas pueden referir dolor y ocasionalmente también prurito o ardor. Las lesiones pueden preceder a la diabetes, por eso es importante hacer seguimiento a estos pacientes. El tratamiento tampoco, no hay un tratamiento absoluto, más que nada es el control también de la enfermedad y se pueden probar incluso corticoides tópicos o fototerapia. La necrobiosis lipoídica, que sobre todo los colegas endocrinólogos están relacionados y están familiarizados con esta entidad, se produce por una degeneración del colágeno y un engrosamiento de la pared del endotelio, así como depósitos de grasa. Se caracterizan por estas placas eritematosas, algunas de aspecto marronáceo, con un centro atrófico. Si hacemos un super zoom, vamos a ver aquí las telangiectasias al centro porque la piel está adelgazada. El tratamiento de esto son esteroides tópicos o se pueden inyectar también aquí en el borde o también la fototerapia. Con frecuencia se ubican en la región pretibial. El peligro de esto es que se pueden ulcerar hasta el 35% y puede ser una puerta de entrada para infecciones. Cuando estas úlceras persisten, lo ideal sería que sea evaluado por el dermatólogo por el riesgo de producirse un carcinoma escamocelular.
Los xantomas eruptivos también son otras lesiones benignas que se producen en estos pacientes. Básicamente son estas pápulas de color rosa-amarillo que se producen sobre todo en las extremidades y en los glúteos. Está asociado con niveles altos de triglicéridos y se pueden dar en ambos tipos de pacientes diabéticos. Suelen ser asintomáticos, pero en algunos puede producir prurito o ser muy sensible. El tratamiento básicamente también es el control de la glicemia y la reducción de los triglicéridos en sangre. Como pueden ver, se puede observar en diferentes partes del cuerpo, como en el caso de este paciente que se ve en la oreja. Los xantomas eruptivos se producen principalmente porque la insulina estimula la enzima lipoproteína lipasa, que es una enzima clave para el metabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Pero en la diabetes mal controlada, lo que vamos a observar es un déficit de esta insulina, la cual va a producir la reducción de la actividad de la lipoproteína lipasa, y de esta manera, como ya no se pueden procesar estas lipoproteínas, se van a ir acumulando en nuestros macrófagos y finalmente estos se van a acumular en la dermis, dando este aspecto amarillento. El vitiligo también es otra enfermedad que está asociada con trastornos autoinmunes. En este caso, en la diabetes, podría estar formando partes de otros síndromes, y se observa también con frecuencia cuando hay alteraciones autoinmunes en las células parietales gástricas, suprarrenales y tiroideas. Por eso es más frecuente observarlo también en pacientes con diabetes mellitus de tipo 1. El tratamiento de esto, pues lamentablemente tampoco hay un tratamiento absoluto. Los pacientes van de forma no tan buena como uno esperaría. Podemos encontrar para el tratamiento corticoides tópicos, inhibidores de calcineurina, y para formas más generalizadas, la fototerapia. La dermatosis perforante adquirida es otra enfermedad que también se asocia con la diabetes, sobre todo para los pacientes que ya cursan con nefropatía y que se encuentran en diálisis. Se caracterizan por estas lesiones tipo nodulares o pápulas con un aspecto queratóxico central, en donde en el centro vamos a observar la eliminación transepidérmica de queratina, de colágeno, de tejido conectivo. La verdad que la etiología es desconocida, pero como les mencioné, se relaciona con la insuficiencia renal. El tratamiento es poco efectivo y lo principal es evitar los traumas y el manejo sintomático del prurito. Otra entidad que está relacionada con la diabetes, sobre todo porque comparten una etiología de citoquinas proinflamatorias, es la psoriasis, sobre todo cuando son pacientes obesos o con psoriasis muy severas o con largo periodo de evolución, ¿no? Se dice que cuando tienen más del 10% de superficie corporal podrían tener hasta un riesgo de 2 veces más de desarrollar diabetes. Los tratamientos aquí, dependiendo de la extensión y de la severidad, serían los corticoides tópicos o también inmunosupresores e incluso la terapia biológica, siendo el control del peso y los estilos de vida saludables claves para el tratamiento. En cuanto al tratamiento en sí de la diabetes, ya para finalizar, tenemos a estas reacciones causadas por la insulina. El efecto adverso local más frecuente en realidad es la lipohipertrofia, que afecta hasta el 27% de los pacientes diabéticos que utilizan insulina, lo cual va a afectar la absorción total de este medicamento. Como vemos en pantalla, la lipohipertrofia se caracteriza porque hay adipocitos localizados en los sitios de inyección, y nosotros clínicamente lo vamos a ver y lo vamos a palpar como nódulos blandos dérmicos. Y por otro lado, la lipoatrofia, que se caracteriza por el otro extremo, ¿no? Acá ya no hay una hipertrofia, sino más bien hay una atrofia, y vamos a ver esta especie de hundimientos aquí, sobre todo en la región periumbilical. ¿Por qué aparecen estas entidades? Pues porque el paciente tiene una mala técnica de aplicación, o porque ha utilizado varias inyecciones de insulina en el mismo lugar, o porque simplemente reutilizan la misma aguja para diferentes aplicaciones. Las recomendaciones es que el paciente revise muy bien las zonas de aplicación de la insulina. Para ello debe palpar suave y profundamente, debe cambiar de lugar de aplicación, y una vez que se inyecta hay que soltar el pliegue de la piel y no retirar la aguja rápidamente para poder evitar la fuga de insulina y que no produzca estos efectos adversos. Las reacciones causadas por la insulina de menor manera también puede ponernos en riesgo para generar infecciones bacterianas locales debido a una mala aplicación, o en menor medida hasta el 0.01% de pacientes pueden ser alérgicos a la insulina, que va desde reacciones locales como la formación de estas placas urticarianas hasta reacciones generalizadas con angioedema. En cuanto a las reacciones producidas por los antidiabéticos orales, vamos a tener que hay un amplio abanico de patologías que están relacionadas, ¿no? Tenemos el eritema multiforme, la urticaria, formas de vasculitis cutánea, y la más conocida, que es la fotosensibilidad,
sobre todo esta relacionada con la glibenclamida. Por eso pediría a los médicos que utilizan estos fármacos que aconsejen siempre a los pacientes utilizar fotoprotectores, no solamente fuera, sino también dentro de casa, porque al nosotros ingerir estos medicamentos y el paciente tener esta predisposición a la fotosensibilidad, incluso con la luz de día o con la luz que puede tener dentro de la casa, también se desencadenan estas reacciones de fotoalergia. Otras formas de enfermedades que podemos encontrar es el pemfigoide ampolloso, como el que estamos viendo acá en pantalla, son la formación de estas placas, estas ampollas tensas sobre una base eritematosa, y eso se ha visto con medicamentos como la vildagliptina. Muchas gracias, eso es todo lo que quería compartir con ustedes, espero que haya sido de provecho, agradezco la atención. Olá, buenos dias a todos. Eu agradeço à doutora Yamile pelo convite de participação em simpósio virtual EduEssence. E eu falarei com vocês que há de novo em la neuroartropatia de Charcot. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para a apresentação e vou falar um pouco da história de artropatia de Charcot para entenderem o quanto é difícil esse desafio. Em 1868 foi a primeira vez que Jean-Martin Charcot relacionou artropatias descritas a sífilis. Só em 1936 houve, então, uma correlação entre diabetes e artropatia. E desde então, hasta hoy temos um desafio muito grande em diagnosticar e tratar esta patologia. A enfermidade crônica Charcot é, na verdade, uma enfermidade progressiva de huesos e articulações que levam a subluxações, desplazamentos, deformidades e ulcerações de pé e de tobilho, levando muitas vezes a amputações de membros inferiores. 25% não estão diagnosticadas inicialmente por confusões de diagnósticos com infecções de pele e de subcutâneo, gota, artrites, insuficiência venosa, flebites e até tumores. 25% existe uma afetação do pé que é contralateral também. Sendo assim, a coisa mais importante na neuroartropatia de Charcot é a identificação do pé de Charcot. E como vem nestas figuras, os pacientes passam a apresentar uma alteração importante das articulações com deformidades do arco plantar e causando, então, alterações das forças de pressão na região plantar do pé. E esses desafios que hoje temos que enfrentar vão desde a detecção temprana, onde fatores preditores de risco podem nos ajudar a pensar no diagnóstico, marcadores para o diagnóstico precoce, depois de detectar estabilização na articulação com descarga de pressão e tratamento na fase aguda, que iremos falar das novidades, a prevenção da destruição da arquitetura dos pés e o diagnóstico diferencial com osteomielites.
Entonces, as 3 fases clínicas onde podemos suspeitar de artropatia de Charcot, inicia por uma fase onde há edema, calor, dolor, isso em pé ou tobilho, e que muitas vezes é identificado como um trauma, uma infecção de pele e há um atraso no diagnóstico. Como se vê nesta figura inicial, nesta foto inicial, essa seria a fase ideal para fazer o diagnóstico da artropatia. Se esse diagnóstico não é feito nesta fase, a evolução é para deformidades e subluxações e destruição de articulações, como se vê nessa segunda foto, onde o paciente já chega com uma deformidade importante, sem diagnóstico de Charcot até então. E, finalmente, esse paciente com essa deformidade importante das articulações e o desabamento do arco plantar leva a aumento de forças e de pressão na planta do pé e, consequentemente, úlceras que levam a infecções superficiais e depois profundas e osteomielites, que muitas vezes levam esses pacientes a amputações. Então, essas fases são divididas e chamadas de fases de inflamação, de fragmentação e, posteriormente, coalescência e consolidação. E por que acontece tudo isso? Existe um vínculo entre a atividade inflamatória e a reação óssea em patologia de Charcot, sendo que microtraumas de repetição associados à neuropatia levam à distribuição anormal da pressão plantar associado aos traumas, levando então a cambia em eje de las fuerzas. Com isso, ocorrem desplazamento, fraturas ósseas, que vão levar a osteopenia e depois a destruição e fraturas. Portanto, esses desplazamentos e fraturas geram uma reação inflamatória com secreção de citoquinas pró-inflamatórias e, por consequente, gerarão mais inflamações e ativação de uma via inflamatória chamada NF-κ-beta. E esta via inflamatória gera mais osteopenia, que gera mais desplazamento e fraturas e forma, então, um círculo vicioso de inflamações, fraturas, inflamações e fraturas. Portanto, a neuropatia, além de tudo, estimula a produção de um peptídeo relacionado com o gene da calcitonina. Esse polipeptídeo estimula, através da osteoprotegerina, a ativação também desta via HANK-L, que leva à osteoclastogênese, que leva à reabsorção dos ossos e, com isso, fraqueza óssea, predisposição a fraturas e inflamações. Portanto, esses microtraumas, que também geram inflamação, junto com toda esta via já ativada, vão perpetuar esse ciclo de reabsorção de ossos. E, portanto, esta via é uma via super importante na gênese da osteoclastogênese e, portanto, é uma via estudada para o uso de medicamentos para o tratamento de artropatia de Charcot.
Vamos então para o diagnóstico por imagem. As imagens podem nos ajudar no diagnóstico após a suspeição clínica, sempre falando que pensar no diagnóstico é a coisa mais importante. Por quê? A imagem em raio-x, que é o exame de imagem disponível em todos os lugares, traz informações tardias, porque no início pode não aparecer absolutamente nada de alterado no raio-x. No entanto, quando o paciente chega na fase intermédia, é possível observar, como se vê nestas fotos ao lado, o desabamento do arco plantar e a desestruturação dos ossos e articulações. Nesta imagem de ressonância magnética, então se vê os 3 momentos da fase da artropatia de Charcot. É possível, bem temprano, confirmar o diagnóstico. É possível supervisionar a atividade da enfermidade, a atividade inflamatória. E é possível diagnosticar as complicações, como infecções subcutâneas, osteomielites e deformidades. Então, confirma-se o diagnóstico por avaliar edema na medula óssea, edema no tecido blando, efusão na articulação, como se vê nestas setas, e microfraturas na parte subcondral de los ossos. Na fase intermédia se vê a atividade inflamatória importante com edema em várias partes, e isso ajuda a decidir a fase em que acaba a fase aguda del Charcot e inicia-se aquela fase crônica de convalescência. E, além disso, é possível se observar as grandes deformidades, o acometimento ósseo com osteomielites e infecções subcutâneas. Bom, mas sabendo tudo isso e fazendo o diagnóstico correto e temprano, a melhor coisa a ser feita é a imobilização daquele membro. E isto é feito com o desenrolo de carga ou offloading para que diminua a reação inflamatória e impeça a alteração da articulação com deformidades graves. Não é indicado hasta hoje a cirurgia de fixação interna a cirurgia de fixação interna ou externa para esta fase aguda. Há poucos estudos com nível de evidência baixo para intervenção cirúrgica nesta fase. No entanto, a imobilização ela deve ser feita com gesso de contato total, pode-se usar essas botas imobilizadoras, e esta imobilização ela é feita por longo tempo. Esse tempo pode variar de 3 a 12 meses, não há um tempo que é ideal para todas as pessoas, dependente de paciente para paciente, e deve ser feita hasta a temperatura local estar normal, ter um Doppler de artéria dorsal del pé normalizado e imagens de ressonância magnética com melhora da inflamação. Quanto ao tratamento farmacológico nessa fase aguda, já se foram estudados bisfosfonatos, calcitonina e PTH como tratamento na fase aguda com o objetivo de redução da osteoclastogênese, da absorção óssea e da inflamação. No entanto, ensaios clínicos com um pequeno número de pacientes não mostrou nenhuma evidência de melhora nesses pacientes usando essas medicações. No entanto, essas novas vias inflamatórias do Rank que apresentei para vocês, essas novas rutas, elas têm servido como novos objetivos de tratamento. E vou mostrar-lhes alguns estudos
são estudos muito pequenos ainda, com poucos pacientes, mas que mostram o uso do denosumab, que é um anticorpo monoclonal contra HANC-L e que inibe a reabsorção óssea. Esse é um estudo publicado em Diabetes Care em 2018, onde eles utilizaram uma única dose de denosumab na fase aguda e houve um tempo médio de imobilização menor, de 18 versus 25 semanas, comparado com o tratamento estándar, e o tempo para resolução das fraturas em uma imagem de 16 contra 26 semanas no tratamento estándar. Esse tratamento estándar, e essa é uma das críticas contra esse estudo, é que os participantes eram de um grupo controle e com histórico de Charcot agudo e de uma única articulação que receberam tratamento estándar, mas era um grupo controle histórico, ou seja, dados retrospectivos de pacientes tratados anteriormente. E eram apenas 11 pacientes em cada grupo. O outro estudo é um estudo australiano, também com o denosumab, numa única dose de 60 miligramas de injeção subcutânea, onde 10 participantes usaram a medicação e os resultados foram prometedores, com menos que 12 semanas de remissão da inflamação da fase aguda de Charcot. Aqui também é um ensaio aberto e controlado com outros pacientes com neuropatia de Charcot aguda tratada pela terapia estándar usada naqueles hospitais. Outros 2 estudos estão publicados, um de 2021 e outro também, sempre com poucos pacientes, sem grupo controle, e, portanto, um deles é até um case report de casos bem-sucedidos em uso dessas medicações. Pero não há evidência forte o suficiente, não são evidências de nível A ou B, e não devemos sair por aí prescrevendo denosumab para todos os pacientes. Esse deve ser feito em locais de pesquisa, como protocolos de pesquisa, se forem realizados. Mas parece um tratamento promissor. Aguardaremos novos estudos controlados e randomizados para poder certificar o uso dessa medicação na fase aguda. Na fase crônica, no entanto, as cirurgias de reconstrução podem ser feitas, em especial em pacientes com deformidades muito graves, que dificultam muito o retorno à marcha e ao uso de calçados. É necessário sempre o uso de calçados terapêuticos, muitas vezes necessário também a fabricação de órteses e próteses especiais para eles. Lembrar que as cirurgias de reconstrução, elas devem ser muito bem pensadas, porque quando executadas, os pacientes têm que voltar para a imobilização por um tempo longo, porque é como se reativasse um Charcot agudo pelo próprio procedimento cirúrgico. Então, vocês devem se pensar muito no custo-benefício da realização de uma cirurgia num paciente como esse. Algumas vezes a cirurgia é necessária e muitas vezes salva vidas desses pacientes quando acometidos por osteomielites graves, com dificuldade de tratamento com antibióticos, e não há muita saída para alguns pacientes com Charcot, principalmente nessas fases crônicas. Em conclusão, uma menor compreensão da fisiopatologia ha dado lugar a novos objetivos para os marcadores tempranos e para a terapia na fase aguda da enfermidade. Hasta la fecha,
no se ha demonstrado que ningún medicamento o terapia cirúrgica seja eficaz en tratamento de la fase aguda. La inmovilización y descanso prolongado sigue siendo la terapia de elección en esa etapa para minimizar la destrucción osteoarticular y las deformidades posteriores. Por tanto, lo más importante de todo, la sospecha clínica precoz. Educar los profesionales de la salud, educar los pacientes para identificación de los primeros sinais de Charcot. Reconocer los sinais, los signos y los síntomas es de suma importancia. Realización de imágenes tempranas con resonancia magnética o con raio-x na fase intermédia para confirmação do diagnóstico e, em caso de não haver possibilidade de realização de imagens no paciente com suspeita de Charcot, imobilização já. Esta é o que podemos fazer para preservar as estruturas das osteoarticulares desses pacientes. Portanto, após a suspeita clínica, se não há possibilidade de confirmar, trate como se fosse, que estará protegendo seu paciente. Eu agradeço muito, muitas graças, e espero que possam ter aprendido um pouquinho mais hoje. Oi. Doctora Ana, doctora Yamile, bien, muy buenas exposiciones, muy buenas. Y la doctora Cindy. Y la doctora Cindy, claro que está ahí. Por supuesto. ¿Por qué no hacemos una cosa? Por favor, acompáñenos. Eso, la doctora Cindy y la doctora Ana. Bienvenidas. Hola. Bienvenidas, y seguimos las mujeres aquí en el poder, ¿no? Gracias. Esto es un simposio de mujeres para todos nosotros los hombres. Doctora Cindy, muchas gracias por estar aquí desde Perú, y doctora Rabasani, muchas gracias por estar desde Brasil. Y la doctora Yamile, la que aprovecho, está aquí siempre en el estudio para poder ayudarme con las preguntas. Muy buenas ponencias, muchísimas gracias. Tenemos comentarios muy agradables de todos los que nos están en este momento viendo por la plataforma. Mandan saludos para nuestras conferencistas y nos están mandando algunas preguntas. ¿Y qué tal si empezamos con la doctora Yamile? Doctora Yamile, en una úlcera neuroisquémica, ¿cuál tendría que ser el tiempo en meses aproximado de la cicatrización completa de la úlcera? Algo muy importante, excelente pregunta con esto, es que cuando yo la clasifico inicialmente y determino que es una úlcera neuroisquémica, inmediatamente se me debe encender la alarma de que debo reperfundir nuevamente ese paciente, o sea, debo liberar el problema isquémico para que realmente esa úlcera pueda salir adelante. Entonces realmente yo no trato localmente o espero una cicatrización en una úlcera que todavía se encuentre en un estado neuroisquémico, porque si no, no va a cicatrizar. Entonces lo primero que hay que hacer es resolver el estado de isquemia de ese paciente. Al resolverlo, él ya tiene una buena perfusión de oxígeno que va a lograr la cicatrización, y por ende debería equipararse a una persona con una úlcera normal. Pero lo más importante es resolver el problema isquémico del paciente. Doctora Cindy, gracias doctora Yamile. Hay una práctica común entre las pacientes y es el uso de jabones antisépticos, y más ahora con todo el tema de la pandemia, para uso en el baño diario. Dicen que pues es mejor porque queda uno protegido. Limpio, queda uno limpio de bacterias. Limpio. ¿Esto es adecuado? Gracias, buenas tardes. Primero, es un gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Sobre la pregunta, me parece muy interesante porque es algo que está de moda, ¿no? Los pacientes suelen llevarse por las redes o por lo que ven en televisión y piensan que al utilizar los jabones antisépticos pues estarían protegiendo más, pero en realidad esto no es así, y por el contrario es perjudicial, porque nosotros en la piel tenemos una flora normal, son como nuestras bacterias residentes, que están de alguna forma protegiéndonos de las bacterias extranjeras que vendrían del exterior, ¿no? Entonces, al usar también estos jabones antisépticos, estaríamos perjudicando esas bacterias que normalmente están en nuestra piel.
y de esa manera perdemos, pues, digamos, como un medio de protección, haciendo que nuestra barrera cutánea, nuestra piel se vaya a adelgazar más y vaya a ser menos, digamos, fuerte para poder protegernos. Además, tengan en cuenta que estos jabones en barra, por la misma forma de obtención que es mediante la saponificación de la grasa, tienen ya un pH alcalino y nuestra piel tiene un pH ácido. Como les expliqué en la ponencia, pues nuestra piel necesita estar en un medio ambiente para que todas las reacciones de producción de lípidos que van a formar justamente nuestra barrera cutánea tienen que estar en un pH ácido. Y si nosotros colocamos un jabón alcalino, pues vamos a alterar ese medio y estas reacciones químicas no van a ocurrir. Entonces no se recomienda. Doctora Cindy, gracias. Entonces, ¿qué jabón recomienda? Lo mejor son los sustitutos de jabón, sobre todo en estos pacientes. Hay en realidad muchas marcas que podrían utilizar. Usualmente en el empaque lo dicen, sustitutos de jabón que son justamente libres de esta molécula de jabón, o también en el mismo empaque ponen el pH, ¿no? Que es un pH ácido, tienen otras moléculas hidratantes también. En este caso, pues hemos presentado la línea CeraVe. CeraVe tiene un limpiador hidratante que también es muy bueno, que tiene estas 3 ceramidas, el ácido hialurónico y un pH ácido, ¿no? Entonces, en estos pacientes diabéticos es lo que se sugiere. Sustitutos de jabón, también conocidos como Sindet, con Y. Gracias. Gracias a usted, doctora. Muy amable, muy claro. Doctora Ana, bienvenida desde Brasil. Un gusto tenerla en esta ponencia. Es me un dice placer. si estoy hablando demasiado rápido. Que No, sé pero que Ana entiende un buen español, ella tiene un buen entiende muy nivel. bien, pero es que Sí. me da preocupación porque nosotros Sí. hablamos rapidísimo. Entonces, y mil gracias por todo su esfuerzo y su ponencia en español. Una pregunta. En un tiempo dentro del tratamiento farmacológico se usaron los bifosfonatos, tipo Sí. Risendronato. risendronatos y alendronatos. ¿Los podemos seguir usando? ¿Por cuánto tiempo? Sí, por un tiempo se usó esta medicación hasta algunos estudios que demostraron que no había un efecto. De este modo, hoy no se indica más el uso de estas medicaciones porque no hay efecto positivo, infelizmente. Los últimos medicamentos estudiados fueron denosumab, que ainda no tenemos evidencia suficiente para colocar como una droga de uso corriqueiro, de uso generales para todos. E eu diria que quem participa em hospitales vinculados à academia, a universidades, poderiam desenvolver protocolos para uso desta medicação como protocolos experimentais, porque assim teríamos uma experiência maior com o uso delas para comparar com tratamento apenas com aflorem. Doctora Ana, o sea que lo que yo entiendo entonces es que para el tratamiento de esto es solamente inmovilización. Solamente. Perfecto, doctora Ana, mil gracias por su claridad. Doctora Yamile, si comparamos el tratamiento estándar para manejo del pie diabético ulcerado y la aplicación del factor de crecimiento epidérmico recombinante humano, EpiProt, pues en Colombia, ¿de cuánto tiempo de disminución de la cicatrización tenemos, más o menos? Una interesante pregunta, porque cuando realmente nosotros vamos a iniciar un tratamiento coadyuvante de tecnología, lo que estamos buscando es precisamente eso, que se alcance a reducir el tiempo de cicatrización. Y si hablamos de la experiencia que hemos tenido con el factor de crecimiento epidérmico recombinante humano, estamos hablando hasta de un 47% de tiempo de disminución en la cicatrización, que es bastante importante para evitar recaídas por infecciones, para evitar hospitalizaciones y por supuesto para reinsertar a esa persona cuanto antes a su vida cotidiana. Gracias, doctora Yamile. Lo más económico, doctora Cindy, es la vaselina. ¿Se puede usar? Audio. Estamos sin audio. Tranquilo. Sí, ok. Así es. La vaselina, pues, es una forma muy económica
para poder hidratar la piel. Queda como una especie de película, evitando que el agua se escape a través de nuestras células. Entonces sí la recomiendo. Puede ser la aplicación 1 o 2 veces al día. Lo ideal es aplicarse cualquier hidratante después del baño con la piel semihúmeda, para que de esa forma puedan penetrar mejor también los activos del producto. Perfecto, gracias doctora. Doctora Ana, un diagnóstico diferencial del Charcot es la celulitis. ¿Cuáles serían los métodos diagnósticos para lograr eso? Sí, Charcot es siempre un desafío para diagnóstico clínico. Normalmente en celulitis hay una manifestación más general, con fiebre, con calor local, dolor, en una delimitación na piel da infección. En Charcot, esses sintomas podem aparecer também, mas não há febre, não há delimitação de la infecção na pele, e não há um dolor importante. Normalmente há muito calor, edema, e um dolor que é bem suportável pelos pacientes por um tempo longo. Uma celulite que se prolonga por muito tempo. Deixe-me explicar melhor. Um pé caliente, com edema, com coloração rubra, que dura por muito tempo, não pode ser uma celulite, porque a celulite evolui, a infecção ela piora com o tempo e aparecem bolhas, aparecem outros sintomas e uma piora sistêmica que não aparece com Charcot. Essa seria uma forma de sospechar que não é uma celulite. Perfecto, doctora Ana. Y entonces, si el Charcot se ulcera, ¿igual se usa ese yeso de contacto total? Se há úlcera e principalmente se há infecção, não se deve usar gesso de contato total. É uma contraindicação. Se a úlcera é uma úlcera limpa, sem infecção, é possível, mas este gesso tem que ser cambiado uma vez por semana, no máximo, porque é necessário ver cómo está evoluindo la úlcera. Perfecto, doctora Ana, mil gracias. Y si, doctora, una pregunta adicional que está ahí, y si no hay úlcera, ¿cada cuánto se cambia ese yeso? Una vez por semana también, porque hay edema, hay una necesidad de verificar si no hay áreas de hiperpresión pelo propio yeso. Perfecto, doctora Ana, mil gracias. Doctora Yamile, ¿puedo combinar el factor de crecimiento con cualquier otro producto? Sí se puede combinar. Es más, cuando se aplica el factor de crecimiento, al tú aplicarlo, tienes que después cubrir la lesión hasta la nueva aplicación, que son un día y medio después. Entonces la recomendación es un tratamiento estándar que mantenga el equilibrio en la humedad en el lecho. Lo que no se recomienda es combinación de productos biológicos o de productos con similar característica o que tengan una similitud en cuanto a la eficacia. ¿Por qué? Porque pues vas a combinar dos productos que van a estar terminando haciendo lo mismo y no va a ser costo efectivo. Entonces sí se puede combinar con respecto a los apósitos comunes que usamos en las clínicas de heridas, pero ya con otra tecnología de igual capacidad realmente no es necesario. Perfecto, doctora Yamile, muchas gracias. Doctora Cindy, ¿cuál es el tratamiento de la necrobiosis diabética? El tratamiento en realidad es localizado dependiendo de la parte de la lesión que vamos a tratar, porque si tenemos una necrobiosis lipoídica que ya está ulcerada, básicamente vamos a usar medios para evitar la infección, ¿no? Podríamos utilizar la solución que les presenté, que es la solución de Buró, la podemos encontrar en cualquier farmacia o si no la tienen en farmacias de cadena, la pueden encontrar en farmacias dermatológicas.
La dilución aproximada es de 1 cucharada por 5 cucharadas de agua. Esto se aplica en forma de compresas con una gasa en la zona ulcerada por unos 5 a 10 minutos. Luego se deja secar y si vemos pues signos de infección podemos utilizar un antibacteriano tópico como pirocina o ácido fucídico por unos 7 a 10 días. En el resto de la lesión, cuando vemos una zona atrófica, que quiere decir una piel brillante, delgada, donde se ven los vasos sanguíneos, ahí no podemos utilizar el corticoide. Ahí podríamos utilizar, por ejemplo, vaselina sólida y cada 12 horas. En el borde de la lesión, que sí está inflamada, roja, caliente en algunos casos, podemos aplicar corticoides tópicos de alta potencia como clobetasol o betametasona al 0.05%. Y en otros casos, cuando ya no hay mejoría con eso, si hay una zona muy engrosada, podemos incluso también infiltrar con triamcinolona en frasco ampolla, ¿no? Que viene de 40 miligramos aproximadamente. Eso lo diluimos a la cuarta parte y podemos aplicar con inyecciones, ¿no? Más o menos a 1 centímetro de distancia en los bordes que vemos de inflamación. Doctora Cindy, mil gracias. Doctora Yamile y doctora Cindy, doctora Ana, tenemos algunas preguntas que nos han seguido surgiendo aquí en el chat. El doctor Américo Alex Tobar nos pregunta, ¿cada cuánto tiempo se recomienda aplicar la crema hidratante en la piel del diabético para mantenerla correctamente hidratada? ¿Puede funcionar la hidratación incluso en zonas muy hiperqueratonosas en pie? Hiperqueratóxicas. En pie, perdón. Sí, lo ideal es la aplicación 2 veces al día, pero hay productos como CeraVe que tienen esta tecnología con moléculas especiales que permiten dar ese efecto más prolongado de hidratación. Incluso podría ser 1 vez al día suficiente, ¿no? Con estos productos, pero lo ideal es 2 veces al día. En las zonas donde vemos mucha hiperkeratosis podríamos usar cremas que tienen ácido salicílico desde el 10% aproximadamente, o cremas también con urea del 20%, que nos da un efecto exfoliante, es decir, que las capas superficiales van a ir retirándose, descamándose, para que justamente vuelvan a ser una piel normal. Igual, sobre esa parte donde está hiperqueratósica, pues también podríamos utilizar los hidratantes, no hay problema, pero sí sería bueno combinar con una crema exfoliante. Gracias. Doctora Cindy, gracias por la claridad. Doctora Yamile, Paula Andrea nos pregunta, usted tiene un equipo multidisciplinario con podólogo que trata la hiperkeratosis. ¿Cómo la trató? ¿Cómo la trata, perdón? Y si no hay podólogo en mi país, ¿alguna recomendación? Sí, algo muy importante complementario a lo que acaba de decir la doctora Rodríguez es que sí es importante sobre las zonas hiperqueratóxicas mejorar la textura de la piel con ese tipo de hidratantes y emolientes, pero recordemos que la hiperkeratosis en los diabéticos es una secuela de una deformidad ósea por un punto de hiperpresión o una presión aumentada en un punto específico. Entonces, la manera adecuada de tratar la causa de la hiperkeratosis es mejorando la deformidad. De ahí que es tan importante el uso de ortesis o de plantillas, como se llama comúnmente, y el uso de calzado adecuado, porque si yo mejoro la deformidad, inmediatamente el punto de apoyo cede, por lo tanto ya no va a haber la hiperkeratosis. Muy distinto a si es una zona de dureza o una zona de fisura o una zona de que tiene esa piel rugosa o dura, que sí requiere solamente con una crema humectante, hidratante que nos mejore. Pero cuando hay un punto específico, un callo, una zona hiperqueratósica sobre una deformidad ósea, es importante colocar estos puntos que, como bien lo decía Ana, gran parte de ello se logra es con la descarga. No sé si de pronto Ana Cristina quiere complementar alguna cosa. No, es perfecto. Sin duda, a las áreas de hiperkeratosis normalmente son decorrentes de áreas de hiperpresión por deformidad, asociadas a neuropatía autonómica con disminución de la sudorese del pie. De esta forma, el uso de órteses y plantillas es perfecto para minimizar a recurrencia de las áreas de hiperkeratosis.
Perfecto, doctora Yamile, doctora Cindy, mil gracias. Estamos tremendamente agradecidos primero por sacar tiempo en Brasil y en Perú, de su familia, para poder estar aquí con nosotros en este bello simposio y podernos llenar de su información.